Estamos por acá de vuelta en el closet y algo está pasando esta semana que es bien importante y es la Semana Mundial de la Alergia. En este momento, pues nada, tenemos esta semana y hay datos importantes que tenemos que saber. Y nos acompaña Emilio Saturno, alergólogo e inmunólogo de niños y adultos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias, Beto, por la invitación. Oigan, bueno, la verdad es que dentro del ambiente de las alergias hay muchos mitos, muchas cosas reales, entre lo irreal y lo que la gente piensa versus lo que la medicina explica. ¿En el ambiente realmente la alergia está disponible para todos? Bueno, es una condición bastante común. Se habla que casi un 17 a 20% de la población entera tiene algún tipo de alergia, sea alergia en la nariz o asma o alergia en la piel. O sea que es bastante frecuente que en el curso de la vida de alguien desarrolle algún tipo de síntomas, especialmente si el papá o la mamá tienen alergia, eso aumenta el riesgo. O sea que uno de adulto puede presentar algún tipo de alergia que de chiquito no. Sí, tengo pacientes desde infantes hasta pacientes de tercera edad, 80, 90 años, presentando por primera vez una alergia. Doctor, con la experiencia que tiene, ¿usted cree que en los últimos años se ha desarrollado más la alergia o siempre se ha mantenido igual? La incidencia ha aumentado en algunos lugares. Se habla de, decimos es multifactorial, no es una sola cosa, o sea que la genética tiene que ver, pero también la contaminación ambiental, el exhausto diésel de autobuses, automóviles, la exposición a ciertos alergenos, los cambios atmosféricos, todo eso contribuye. De hecho, han comparado estudios de personas gemelos que por motivos de adopción vive uno en un país y otro en otro, a pesar de tener la misma genética, y uno desarrolla alergia y el otro no. O sea que, ¡qué locura! Que hay muchos factores involucrados. Wow. Oiga, y mire, y sabe, entre tantas cosas, entre los factores y demás, existe algo que pasa, y es que a veces las personas viven, por llamarla así, congestionadas todo el año, o en unas etapas del año, por llamarla así. Entonces, ¿cómo identificar qué puede ser realmente como un resfriado común o una alergia? Cuando estamos en esa línea y podemos definir que sí y que no. Okay. Es poco común que una persona tenga resfriados todo el tiempo. O sea, cuando ellos dicen estoy congestionado, me resfrío todos los meses, es muy probable que haya un componente probablemente de rinitis crónica o recurrente y la causa más común es alergia. Ahora, si el síntoma solo es congestión, usualmente no puedes diferenciar entre una alergia y un resfriado si es una o dos veces que le está ocurriendo. Si hay fiebre, malestar, bueno, uno piensa más en un resfriado. Si hay picazón en la nariz, estornudos, picazón en los ojos, uno piensa más en alergias, ¿no? Si es con fiebre, entonces es resfriado. Pero el común denominador, si solo es moco y congestión, usualmente no puedes diferenciarlo, a menos que sea muy recurrente, entonces sugiere un poco de alergia. Una vez un alergólogo me dijo a mí que las personas que tienen esta obsesión por estar siempre limpios, o no es que sean cochinos, sino que bañarse por lo menos 5 veces al día, que eso lo que hacía es que permitía a presentar más alergias porque como que quitaban la barra protectora. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, hay una teoría que se habla de la hipótesis de higiene, que niños que nacen en ambientes muy limpios y no se exponen a bacterias, sea de animales o del ambiente exterior, tienen más riesgo. Cuando nacen, teóricamente el cuerpo está más predispuesto a los linfocitos que tiran más a la alergia y después se deben desviar hacia los que van a pelear infecciones. Y si no lo expones, ese cruce no ocurre y está más predispuesto a alergia. Sin embargo, tenemos pacientes que viven en el interior, expuestos a animales y todo, tenemos pacientes de todo. Las áreas del país y que tienen alergia, o sea que no es una sola cosa, pero sí. Digo, si te bañas demasiado y quitas las capas de la piel, se reseque, puede predisponerte a que se te reseque la piel, pero no necesariamente a que te dé alergia, a menos que tengas cierta predisposición a desarrollar una dermatitis, que sí es un componente de alergia. Okay, hablemos un poquito de los riesgos del ambiente, porque usted sabe que dentro del ambiente Panamá destaca por la humedad, los cambios de temperatura, pasas de un calor fuerte que tienes en la calle, pasas a un frío de la nada en el carro, o sea, hay muchas cosas. O el aire acondicionado del trabajo también. Entonces, ¿cómo estos factores pueden realmente afectar a un paciente que puede tener una alergia y cuál realmente puede ser el mejor recorrido? Porque usted sabe que los cambios de temperatura también son bruscos. Sí, en realidad el cambio de temperatura, de calor, a aire acondicionado, más sin embargo expuesto, si estás a un resfriado y te expones a eso, esto favorece la replicación del cuadro viral, pero también estos cambios que causan lo que se llama cambios vasomotores, causan vasodilatación de la mucosa de la nariz y te causa esa congestión. Si ya el vaso está lleno de inflamación por la alergia, está más predispuesto que se manifieste ese síntoma. También la humedad aumenta el riesgo también de que haya más ácaro de polvo y mohos, que a muchos pacientes se sensibilizan a eso. Y también la lluvia, al llover y especialmente con viento y tormenta, eso hidrata muchas veces los pólenes de ciertas plantas que después al hidratarse se hace más aerolizado.
viven más en el aire y más fácil los puedes inhalar Eso es y estornudo que te den automático. síntomas. Sí. Para los pacientes susceptibles. Claro. Doctor, ¿cuál es su enemigo más común? El ácaro de polo principalmente. Para los pacientes alérgicos, la mayoría que desarrolla alergia a esto, pero muchos a otras cosas adicionales, ¿no? O sea que aunque puedes controlar eso muchas veces en el hogar, si eres alérgico a alguna otra cosa, especialmente si se acompaña de varios síntomas de alergia, sea los ojos, el asma, partes de la rinitis, hay que atender eso también y no solo pensar que puede ser el ácaro de polo o si hay algún animal en la casa y el paciente se vuelve sensible a gatos principalmente, pero perros también, y le sigues exponiendo, que controles lo del ácaro de polo y el paciente es alérgico a esto, a este animal, podría darle síntomas y por eso, pero tampoco quieres que sacan el animal de la casa si de repente no era un problema para esa persona. Entonces, evaluándolo, uno puede definir si es relevante o no en esa exposición. ¿Qué problema lo que acaba de mencionar? Porque yo tengo una bebé de 6 meses y yo antes tenía hijos, o sea, perrijos. Y si a mí me dicen que mi hija es alérgica a los perros, no sé qué hago, porque son parte de mi familia. ¿Qué pasa en un escenario así? Oye, molesta a los pacientes que el perrito llegó antes, o sea que se tiene que ir el bebé porque tiene más tiempo en la casa. O si hacen una votación. Prioridad, claro. O sea, hay una votación Jerarquía. entre los hermanitos, yo creo que los hermanitos votan más por el perrito. Pero no, digo, hay medidas que tú puedes hacer si el paciente de hecho es alérgica al perrito, obviamente que no entre en la habitación, bañar el perro 1 o 2 veces a la semana, porque el alérgeno está en la caspa, en el pelo, en la saliva, en la orina. Entonces, si disminuyes esa exposición, por lo menos lo más bajo, y aparte identificas si hay algo más contribuyendo con esa inflamación, claro, ya requieres mucho más estímulo, llevar al punto que le va a dar síntomas. Entonces, todas esas medidas ayudan. Se puede hacer, digo, no a los 6 meses de edad, pero después de los 5 años ya se puede hacer inmunoterapia, que son vacunas de alergia, a desensibilizarlo contra el alérgeno del perro si es que ya ha desarrollado alergia. Pero hacer esas medidas primarias en tu niño, que en realidad, como hablábamos, la hipótesis de higiene, que se ponga un poquito a esas bacterias que están en la piel del animal, lo ayuda un poco, ¿no? O sea que no es que es malo, pero tampoco una exposición exagerada de alergeno, porque ahí tiene riesgo de que desarrolle esa alergia. Claro. O sea que es un balance. Entre Wow, claro. No, Mire- la mía está inmunizada desde que nació. Mire que hay bueno, vamos a llamarle miedo, porque realmente puede ser un temor desde la ignorancia tal vez, que hay personas que de repente por años han comido algo y de la nada les da alergia. Y hay personas también que no pueden ni siquiera acercarse a un tipo de alimento. Entonces, ¿qué recomendación se puede tener y qué tan fuerte puede ser esto para una persona para hacer este tipo de cambios? Porque ya has tenido, vamos a ver, 20 años y no te ha pasado nada y al año 21 ya eres alérgico. Entonces, ¿cuál es el escenario en este caso? Bueno, o sea, una exposición demasiado temprana a ciertos alimentos que son mucho más alergénicos, en algunos casos, si el paciente tiene predisposición genética, volvemos a lo mismo, a desarrollar alergia, especialmente manís, huevos, ciertas cosas, alimentos o mariscos que son bien alergénicos. Sin embargo, esta sensibilización puede ocurrir a cualquier edad, como lo comentabas. Tú puedes haber tolerado una cosa 1000 veces y el 1001 te expusiste al alergeno por situaciones de tu organismo en ese momento, reconoció como extraño esa proteína y desarrolla los anticuerpos de alergia. Si no te volvieras a exponer a ese alimento, no pasa nada. La siguiente vez que te expones, que ya produciste anticuerpos, es cuando ocurre la reacción. Y por eso, si ya ocurre una reacción, tienes que identificar si fue específicamente eso o no, porque una segunda exposición ya produciste más anticuerpos de alergia, o sea, la reacción puede ser peor y una tercera reacción mucho peor. Entonces, por eso, ya una vez que desarrollas esa alergia, sí hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, a veces pasa con alimentos que pueden estar un poquito pasado, diríamos, o pasa con la tuna, el atún a veces, otros alimentos que pueden no estar tan frescos. No, pero me refiero a que el marisco está a veces un poquito pasado y entonces se produce una sustancia que hace similitud a la histamina. Entonces la reacción es como si te estuviera siendo alérgico. Sin embargo, le hacemos pruebas en sangre y cutáneas al atún y sale negativo. Ese paciente no es alérgico y puede volverlo a comer siempre y cuando esté fresco, pero por exponerse a ese alimento que está pasado, aunque varias gente haya comido, pero la parte que él comió está así, ¿no? Y también puede pasar con las harinas de pancakes, que pueden estar contaminadas con ácaro de polo y le da una reacción y pensabas que era la harina y no, fue porque había una contaminación de esa harina que tenía mucho tiempo abierta. Nos mencionó que los ácaros es uno de los principales motivos. ¿Cuáles son los otros tipos de alergia que usted pondría dentro de su ranking que llegan más, o sea, que es más frecuente? El moho, lo que es la humedad, hay diferentes tipos de ácaros, de mohos del ambiente interior, los animales, aquí en Panamá mucho más perros, gatos, no es una mascota que se ve tan frecuente como en los Estados Unidos, que es muy frecuente, pero también se ve. Y también algunos pólenes, dependiendo, y tengo pacientes que viven en Clayton, Panamá Pacífico, y para ellos es un problema mucho más grande eso. Eso es en cuanto a ambientales. En cuanto a alimentos, lo más común es la leche,
la soya, el huevo, el trigo, lo que es gluten principalmente, y el marisco, camarón y pescado. Son de los alergenos más comunes que causan alergia. Los esmaltes de uñas, perdón. Ajá. Los esmaltes de uñas. Eso puede causar más dermatitis de contacto. Ese es otro tipo de alergia, sensibilidad tardía, mediada por células. Por eso eso puede ser un poquito más tardío la reacción, y eso se puede evaluar de otras maneras, ¿no? Porque son unas pruebas de parche que uno puede hacer, pero esas sí hay que dejarlos varios días pegados en la espalda, porque sensibilidad tardía es mediada por otros mecanismos. Y de repente, cuando pasan diferentes casos que tú sientes realmente que estás bastante afectado por una alergia, ¿cuándo pasa a ser ya una emergencia médica? ¿Cómo de repente un paciente o prepaciente, por llamarlo así, puede tomar algún tipo de decisión y sabes que necesito correr con este paciente a un hospital? ¿Cuáles son esos indicadores que uno puede considerar para tomar algún tipo de decisión? Bueno, una de las cosas importantes es la evolución, qué tan rápido está ocurriendo. O sea, si comenzaste con picazón de la mano y en 5 minutos ya estás todo brotado, eso preocupa un poco. También si hay involucramiento de más de un órgano. Si la piel es un solo órgano, que es la piel, pero si ya comienza a ocurrir hinchazón, que es hinchazón del labio, la lengua, los párpados, ya esa hinchazón de la lengua ya está gastrointestinal, si comienza con vómito o diarrea, o se siente que se le baja la presión, ya está el sistema cardiovascular. O sea que si ya hay involucramiento de más de dos órganos, ya se piensa que se está progresando una reacción de anafilaxias y tienes poco tiempo. Ese hinchazón del labio y la lengua ya puede involucrar la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, y si eso se cierra, ni el mejor otorrinolaringólogo ni anestesiólogo va a poder intubar. O sea, hay que correr, y por eso existe lo que es adrenalina, las inyecciones de epinefrina, que aquí lastimosamente en Panamá no se venden directamente por el costo de traerlas, pero que pueden ser vitales. O sea, que en realidad si la reacción está ocurriendo rápido, debe ir al hospital o al lugar más cercano de salud que le puedan dar un cuidado y administrarle probablemente adrenalina en ese momento. Y muchas veces necesitas también un corticoide, porque las reacciones de alergia tienen dos fases, una fase inicial y una fase bimodal, que ocurre 6-8 horas después y puede ser peor que la inicial. Esa es la reacción fuerte, y si no fuiste a atenderte y no usaste un corticoide, si era una reacción fuerte, el riesgo de esa segunda reacción es mucho mayor. Qué loco. A mí me pasó una vez que estaba chiquita y teníamos como un barbecue. Me acuerdo que comí puerco y llegué a la casa y se me empezaron a hinchar los ojos, se me empezó a hinchar la cara hasta que iba a las vías respiratorias. Sentí que se me empezaba a cerrar la garganta. Corrimos para el hospital de una vez. Pero sí, es eso, es atender rápido. Doctor, con los años de experiencia que ha tenido, ya nos habló de los comunes de las alergias. ¿Cuál ha sido el paciente o el caso más raro y extraño que le ha llegado a su consulta que nos quiera compartir? Sí, una alergia que de repente esto es alergia. Esto existe. Wow, son muchos. O sea, a veces a medicamentos. Me pasó una persona, por ejemplo, que no desciframos que seguía con urticaria, y le hemos hecho pruebas y todo salía negativo. Y siempre la historia clínica tiene que ser haciendo muchas preguntas y tratando de definir. Y resulta que ella había desarrollado alergia a la esplenda. Pero ella tomaba café todos los días, pero había mucho café y no sabe, o sea, era ese detallito que uno decía, no lo hubieras pensado, ¿no? Entonces, lo más dudoso, que te pone a cuestionar mucho, son esos pacientes que con urticaria, que están brotados y muchas veces puede ser idiopática, pero incluso tuve un paciente que tenía un cáncer, era un paciente adulto, y el síntoma le era un poquito de prurito, era mucho picazón, pero muy poco brote, era más bien picazón, y le hicimos medidores inflamatorios, estaban elevados, lo mandamos a un hematólogo y tenía un tipo de linfoma que gracias a Dios se atendió a tiempo. O sea que no puedes, o sea, a veces puede ser algo muy light, pero puede ser, y eso se siente bien cuando el hematólogo te llama de vuelta atrás y dice que le salvaste la vida a ese paciente, y algo que era por picazón. Un adulto mayor. ¡Qué loco! O sea, imagínate ese escenario, también tomar decisiones y entender e investigar. Todo pasa muy rápido, pero a la vez tiene que ser muy objetivo, doctor, ¿cierto? Cada cosa. Sí, o sea, yo le digo al paciente, hay que pensar lo más común primero. O sea, no vas a pensar en cáncer de la piel, siempre pensar lo más común primero. Sin embargo, ya con tantos años de experiencia, tengo aquí más 22 años aquí en Panamá trabajando, y trabajé por 16 años en los Estados Unidos hasta pandemia, aparte de Panamá. Y ya un punto que ya agarras ese colmillo, ese sexto sentido que te ayuda a diferenciar entre lo común y se está saliendo un poquito de afuera de lo común, y vamos a investigar un poquito más sin alarmar al paciente, pero ahí son los casos que no quieres que se te escapen. Hemos aprendido un poquito de alergia, doctor. La verdad que un poquito no, bastante. Hemos aprendido, y
usted tiene que repetir nuevamente, así que tiene que venir otro día por acá, no sabemos qué día, pero tiene que venir a visitarnos, a darnos docencia con respecto al tema, porque estoy seguro que en casa muchas personas también tienen 1.000.000 de interrogantes. Doctor, una recomendación a todos las personas que nos siguen, las personas que nos ven, para que puedan entender el tema de las alergias desde el lado más científico y también tomar las mejores decisiones y precauciones también. Bueno, o sea, que si tienes síntomas recurrentes de lo que sea de la rinitis, la nariz, estás congestionado todo el tiempo, o tos crónica o recurrente es un síntoma muy común de alergia, aunque puede ser otras causas, como reflujo. Si tienes esa tos también puede ser solo por goteo, pero también puede haber un componente de asma, que aunque el paciente no se agite y no esté con dificultad para respirar, puede ser asma. O ese brote en la piel constante, que es la urticaria, que puede ser algo sencillo, que podrías identificar identificar si es un alimento o algo más complicado, ¿no? Entonces, o la piel, la dermatitis atópica, que también, aparte de la urticaria, que puede ser un poco frustrante para los papás y para los niños, especialmente ya cuando se vuelven a la adolescencia, porque andan con ese brote constante. Entonces, lo importante es que esto ayuda a que los debidos muertes son importantes, pero también la calidad de vida de los pacientes, que podrías mejorarle y tener una calidad de vida relativamente normal, que no los limiten a hacer ejercicio, que no los limite que no duerman bien y que no les vayan a la escuela porque están cansados, porque no pudieron dormir bien. O sea que se puede tratar, es una condición crónica que se controla, no se cura, pero puedes alterar la historia incluso natural de la enfermedad con la inmunoterapia, o sea que se puede tratar y no es que es normal, estoy acostumbrado a tener la nariz tapada, estoy tosiendo todo el tiempo, a tener el rash, o sea, se puede tratar y hay medidas que uno puede ayudarles a mejorar su calidad de vida. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, doctor Emilio Saturno. ¿Sus redes sociales? Saturno Allergy MD. Ok, perfecto. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Gracias por esta docencia. Me sumo a lo que dice mi compañero Beto. Una docencia lo habla muy claro, lo explica muy bien y estoy seguro que todos en casa pues, se sintieron identificados y tomaron notas de todo esto. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a un pequeño cambio y regresamos con más. Gracias por la invitación.